Psicología y familia, con Rafael Pérez y Raquel Talabán. Buenas tardes. Empezamos el programa de hoy, Psicología y Familia, un servidor, Rafael Pérez. Y Raquel Talabán. Y vamos a hablar sobre la afectividad. Vamos a empezar con un pequeño cuentecito que nos introduzca. Dice así: una mujer estaba profundamente ofendida por la conducta de su hijo de 15 años, el cual, siempre que salían juntos, caminaba unos pasos por delante de ella. ¿Qué era lo que le avergonzaba de ella? Un día se lo preguntó y el muchacho contestó: «Oh, mamá, nada de eso», respondió él bastante turbado. «Lo que ocurre es que pareces tan joven que me fastidiaría que mis amigos pudieran pensar que tengo una nueva novia». Y la ofensa se desvaneció como por ensalmo. ¿Cuántas veces nuestras formas de ver las cosas, ¿no? Aquello que nos afecta, ¿no? Que ya veremos que tiene que ver con el origen de la palabra afectividad, está un poco en cómo interpretamos las cosas que ocurren, cuál es también nuestra historia de un poco vincularnos a otras personas, ¿no? Desde la tierna infancia vamos viendo un poquito cómo nos vamos relacionando con otras personas, qué necesidades hemos tenido en las relaciones personales, y eso va a estar relacionado con cómo nos relacionamos en el mundo adulto, cómo nos afectan las cosas y cómo va influyendo eso pues en nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, nuestros sentimientos. El otro día leía que decía: la realidad no existe, existe la interpretación que cada uno da a esa realidad. ¿Qué es la afectividad? Pues es esa capacidad que tenemos las personas de sentirnos afectados, interpelados, llamados por lo que nos rodea y respondemos a ello. Esta madre de este niño, ¿cómo interpretaba esa reacción de su hijo? Si pensaba que se avergonzaba de ella, pues qué sentimientos tendrían, ¿no? En el momento en que el muchacho le dice que es que parece tan joven, que es que pueden confundirte con una posible novia mía. Quizás eso para ella ha sido una especie de elogio, ¿verdad? De reconocimiento, y cambia completamente el sentimiento. El afecto, esa realidad, de acuerdo a esa interpretación que hacía, pues así la vive, ¿no? Así la vivía la madre. Pero esto nos pasa en todo lo que hacemos. En todo lo que menos mal que tenemos afectividad. Si no, pasaremos por el mundo de forma impasible, ¿no? Sin que las cosas nos afectaran. Menos mal que somos personas y una parte consustancial del ser humano es tener afectos, ¿no? Que la realidad nos afecta. Quizá no todos los estímulos que nos llegan nos afectan de la misma forma, ¿no? Hay estímulos que los vemos neutros o ni siquiera son importantes para nosotros. No tendríamos capacidad de responder a todos los estímulos, ¿no? Menos mal que discriminamos y respondemos a aquellos que sí que pueden tener sobre nosotros un efecto. Lo que pasa es que está cambiando totalmente la perspectiva psicológica y antropológica en ese sentido, porque pasamos a un espacio o a una cultura en la que todo nos afecta, todo tiene que tener una opinión y todo nos provoca una emoción, con lo cual también vamos confundiendo a veces lo que son conceptos, como puede ser en este caso la afectividad, la emoción, el sentimiento, a veces el estado de ánimo, y vamos pensando pues eso, ¿no? Que esa explosión que sería la emoción, que es una alteración intensa y pasajera, que puede ser agradable o no, y que va acompañada de una cierta conmoción somática, ¿no? A veces pues un palpitar un poco más fuerte del corazón, o subir el tono de voz, o este tipo de cosas, que es una explosión que tiene que ver con algo que ocurre en un momento determinado y a lo que quizá ni siquiera le damos un valor
importante, pero al final le damos, en esta perspectiva que está tomando un poco el declinar de este camino de la humanidad, le vamos dando esa importancia a lo que es, venga ya, automático ahora, y no realmente a lo que está detrás, ¿no? Que puede ser realmente, pues eso, ¿por qué reacciono así? ¿Qué es lo que ha provocado que sea agradable o no esta sensación o esta situación? ¿O cómo me trata esta persona? ¿O cómo reacciono yo? ¿Dónde está ese origen? ¿Por qué me está afectando esto de esta manera? Yo creo que todo lo que nos afecta es justamente por eso, porque tiene que ver algo conmigo, de una forma o de otra. Lo que no me afecta son esos estímulos que en realidad no vemos que tengan un efecto sobre mí. El ser persona es vivir conscientes de esa realidad en la que estamos, ¿no? El ser conscientes es que somos conscientes de todo, ni mucho menos. Somos conscientes de lo que somos conscientes. Nuestra capacidad de atención es justa, es limitada, y somos conscientes de muy pocos estímulos. Hay muchos que nos pasan desapercibidos. No tenemos capacidad para ese. Yo creo que estos adjetivos del todo, adverbios, ¿no? Todo, nada, siempre, nunca, creo que no se pueden referir al hombre, se refieren más bien a Dios. Nosotros tenemos la capacidad de que nos afectan algunas cosas sí y otras no. Pero no todo, ni mucho menos, ¿no? No podemos ser conscientes simultáneamente de todo lo que nos hace presente, no. De algunas cosas sí, sobre todo aquellas que tienen un impacto, que crean sorpresa, que tienen algo que decirme, que dan incertidumbre, que nos hace, o incluso un posible peligro, ¿no? A todos esos estímulos fácilmente tenemos los sentidos como muy dispuestos a acoger, ¿no? A que afecten a mi propia percepción. Sin afectos, sin afectividad, nos faltaría, no sabríamos vivir. Menos mal que nos afectan. Es más, no solamente nos afectan, sino que respondemos con un movimiento, sea para alejarnos o sea para acercarnos a eso que nos afecta, ¿no? Es decir, que de alguna forma nos condicionan nuestra respuesta, que eso sí depende de nosotros. De acuerdo al estímulo que recibimos, respondemos. Puede ser bueno o puede ser malo. Quizá el estímulo ni es ni bueno ni malo, es nuestra respuesta la que nos trae consecuencias positivas o consecuencias negativas. Hablaba hace unos momentos de los apegos, de cómo cuando el niño es pequeño, incluso cuando no tiene noción ni conocimiento ni puede explicar las situaciones, sino que todo es mucho más espontáneo y primitivo, cómo nos relacionamos con ese niño, cómo se relacionan sus padres, si tiene cubiertas sus necesidades, si le hacen sentir como que está en deuda con ellos, o cómo va siendo esa relación, va haciendo al adulto que más tarde va a tener una serie de formas de relacionarse con otras personas que están un poco vinculadas a esos apegos. Esta va a ser la forma en que vamos a relacionarnos con otras personas a la hora, por ejemplo, de elegir pareja, ¿no? Vamos a tener que ver un poco cómo hemos ido relacionándonos en esos vínculos, cómo nos hemos ido desarrollando, pues igual, ¿no? Si nos hemos sentido suficientes o si pensamos nuestra personalidad y nuestra historia que debemos de justificar nuestra existencia, que le importamos al otro o que nos da la impresión que no. Eso al final va a formar nuestro carácter y va a tener un poco también de influencia sobre cómo nos vamos a relacionar con otras personas, dónde vamos a buscar los afectos, ¿no? A veces hablamos de afectos también desordenados, cuando no nos hacen bien, cuando no están en la norma que deberían ser, pero todo eso al final viene de cubrir unas carencias emocionales, emotivas, de sentirnos queridos, porque sobre todo el ser humano es un ser social, necesita estar en comunión con los demás, necesita sentir que forma parte de algo. Fíjate que la afectividad que nos hace percibir la realidad, ¿no? En la medida en que nos sentimos aceptados y nos dispone
¿no?, a esa respuesta ante esa realidad que percibimos, o por lo menos la que interpretamos, ¿no? Nos pone en movimiento, nos pone en acción. Es decir, y no solamente sucede con la realidad, sino también con lo que yo pienso, la realidad imaginaria, los recuerdos, los anhelos, los sueños. También respondemos a eso. Y una respuesta externa, que puede ser de conducta, de movimiento, ¿no?, de acción, y otra conducta interna, sentimientos, emociones, ¿no? El cuerpo reacciona de forma somática a eso que percibimos. Si lo percibimos como peligroso, fácilmente pues surja una respuesta a ansiedad, temor, estrés, ¿no? El cuerpo se prepara para la respuesta. Es decir, no solamente es ante la realidad, sino sobre todo ante esa realidad que es mucho más amplia que también la realidad interna, ¿no? Lo que yo pienso, creo, incluso miramos ahora mismo un bocadillo de estos con una presencia enorme y yo no he comido y tú sí has comido, fácilmente vemos lo mismo, el bocadillo. Pero tú que no tienes hambre, pues verás un bocadillo. Y yo que tengo mucha hambre, no veremos lo mismo. Aun viendo lo mismo, no nos afectará de la misma forma, ¿no? Esa percepción de esa realidad. Es decir, ¿por qué? Porque tiene que ver mucho la realidad y también la persona. Y también la persona con la cultura que lleva. Hay realidades que, de acuerdo a la cultura, pues se interpretan de forma bastante distinta, ¿no? Porque la cultura también es otro elemento, otra característica que nos condiciona de cómo vemos, cómo interpretamos la realidad. Algo que nos caracteriza, a los seres humanos es que somos seres conscientes de la realidad. Sabemos que existimos y tenemos la posibilidad de conocer no solo la realidad que nos rodea, también la que podría llegar a ser. Y así también quiénes somos, quiénes podríamos llegar a ser. Somos conscientes de la realidad y del presente. Y todo esto nos va afectando, nos va poniendo en situaciones en las que hay que tomar decisiones. Y como bien decías, es un movimiento no solo externo, sino interno. Va creciendo. Incluso cuando crece dando círculos, porque las decisiones no son adecuadas, porque no se avanza, sigue avanzando, ¿no? Sigue creciendo. ¿Por qué tenemos miedo del futuro? Si no ha llegado, no le percibimos, pero le podemos imaginar. Y de acuerdo a cómo imaginemos el futuro, así nos afectará. ¿El futuro real? No, el futuro imaginario. Pero tiene la fuerza de que mi propio ser se siente impactado por eso que imagino que puede ser. Y a veces tan fuerte que nos paraliza. Porque si vemos que eso que tememos, de ese futuro que pensamos, que imaginamos, que es temible, si creo que no puedo, que no voy a poder conseguir, que el destino ya está escrito, ¿qué sucederá? Que hay un efecto de que mi respuesta es paralizante. Porque si no puedo hacer nada, porque ya está escrito todo, pues hasta ese punto tiene fuerza, ¿no? Y eso pensamos que eso les pasa a los demás, no. Eso nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. Hay veces que no tiene mucha trascendencia y bueno, pues... Pero hay veces que puede tener mucha trascendencia cómo nos enfrentamos a los problemas. Si ya aventuramos, ya profetizamos sobre ellos que va a suceder esto, pues eso condiciona nuestra respuesta. Pues nos vuelve... pues un poquito, nos quita un montón de libertad para poder dar una respuesta, elegir una respuesta. Es como si la respuesta está muy condicionada al temor de lo que yo creo que puede suceder. Quizá a diferencia con los animales que responden a los estímulos externos de una forma instintiva. Es decir, no tienen una elección. Es decir, ¿tienen hambre? Pues tienen que comer. Las personas tenemos hambre y podemos posponer, ¿no? Saciar el hambre porque elegimos espaciarlo en el tiempo, ¿no? Tenemos esa capacidad de poder posponer una necesidad. Y una parte instintiva también tenemos nosotros, ¿eh? Es decir, tú piensas que te ponen un mechero en el dedo, tienes que pensar mucho si retiras la mano o no, ¿verdad? Eso está pensado. De forma instintiva nos retiramos de aquello que nos hace daño, ¿no? No media
una razón, media simplemente el instinto de supervivencia, ¿no? De protegernos. A veces la respuesta, aparte de esa inmovilidad que decías, puede ser pasiva, ¿no? A veces nos abruman tantos estímulos como tú decías, a veces nos importan demasiadas cosas o demasiado fuerte. Puede ser porque tengas una sensibilidad especial, que hay gente que es así, todo le afecta muchísimo, o puede ser que justo en esa situación en la que te encuentres, todos los estímulos que se están dando es como meterse en una habitación con todas las alarmas puestas, luces de colorines y demás, ¿no? Entonces, al final, como también ocurre en la naturaleza, en algunas situaciones, la respuesta es quedarse paralizado y dejar que todo pase por encima nuestro. Pero cuando hablamos de relaciones sociales, de relaciones entre personas, incluyendo en la familia, la pasividad también es una respuesta. El dejar que todo pase por mí, que todo decida por mí, no tomar decisiones, no moverme, no hacer algo, eso también es una respuesta. Y es una respuesta que los demás que están a mi alrededor reciben, como decíamos antes, cada uno interpretando su propia realidad, de la misma situación, de la misma cosa que esté ocurriendo, pero cada uno desde una perspectiva. Por eso, ante una misma realidad, uno responde de una forma y otro responde de forma contraria. ¿Es la realidad la que nos hace responder? En parte sí, pero en parte son tanto las condiciones personales, ¿no? Nuestra historia, nuestra cultura, nuestras creencias. Eso tiene quizá más fuerza a la hora de responder que la propia realidad. Por eso a todos nos afecta lo mismo un suceso, aunque sea el mismo suceso, porque cada uno respondemos de una forma distinta. Por eso la elección de la respuesta que damos realmente de alguna forma también crea un destino en nosotros, nos condiciona. Es decir, de acuerdo a cómo respondo, pues voy creando también en la medida que podemos crear nuestros destinos, lógicamente, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado una vida para administrar y en esa parte nos corresponde elegir la respuesta que damos ante esa realidad que podemos percibir. ¿De quién depende? De nosotros. De acuerdo a cómo respondas, porque hagamos lo que hagamos, respondemos. Elegimos. Por lo menos elijo no elegir, pero es una elección. No quiero responder. Es como la comunicación. Siempre estamos comunicando. Hagamos lo que hagamos, comunicamos. Ahora, mi comunicación puede ser como consciente o inconsciente, pero comunicamos. Comunicamos. No podemos dejar de mandar mensajes al que nos rodea. Por eso no podemos dejar de responder ante lo que nos rodea, aunque mi respuesta sea, pues no una respuesta muy activa, sino también pasiva. Dejo. No elijo, pues no hacer nada, ¿no? En esa capacidad mía de poder responder ante esa realidad. ¿Eso condiciona mi futuro? Pues claro, todo nos condiciona. ¿Qué es lo que no nos condiciona? De una forma o de otra. Es verdad que no conocemos, ¿no? Tantas veces no conocemos las consecuencias, pero otras veces sí podemos conocer las consecuencias de cómo hemos respondido ante esa realidad, ¿verdad? Porque hay consecuencias que tienen un impacto inmediato y otras que tienen un impacto pues a largo plazo. Hoy el niño que tiene 14 años se decide no estudiar más porque no quiere estudiar más y se va a trabajar, pues quizá no vea la consecuencia significativa mañana, pero la verá más adelante en su vida, ¿verdad? Todo lo que ha supuesto aquella decisión suya, ¿no? Por eso esa afectividad es parte consustancial con el ser humano, ¿no? Es decir, que vivimos una realidad y respondemos a esa realidad. Y muchos de nuestros condicionantes están muy marcados, ¿no? Por la historia que hemos vivido. El niño que ha sido criado amorosamente, con seguridad, pues irá por la vida de una forma mucho más segura que el que ha vivido sin esa seguridad que le han dado los padres, ¿no? De esa protección. Vivirá pues quizá con cierto resquemor, marcado, porque nuestra historia tantas veces nos marca. Pero yo creo que al final, si dijéramos que nos marca de una forma absoluta, pues sería que no tenemos ya capacidad para
para cambiar, ¿verdad? Pero yo creo que nos marcará, pero no nos determina, que yo creo que es la grandeza, ¿no?, del ser humano, que Dios nos ha hecho tan grandes, que ante problemas que hemos podido vivir en nuestra realidad concreta, de nuestra historia, de nuestra familia, con los acontecimientos que han sucedido, llega uno a la edad adulta que es consciente de la problemática que le crea esa respuesta que ha aprendido a dar, y hace falta que trabaje por cambiar, ¿no? Mi personalidad quizás no la pueda cambiar porque está ya bastante integrada, pero las respuestas que doy sí. Y a veces lo que nos hace daño no es mi personalidad. A veces lo que nos hace daño, lo que nos trae consecuencias, no es la personalidad. La personalidad nos crea tendencias, lógicamente que sí, pero son las respuestas que damos. Yo puedo responder, yo no soy muy simpático, pero yo sé sonreír. Y puedo ser incluso agradable. Es decir, depende de mi personalidad. Pues en parte me lo facilita o no tanto. Pero yo creo que soy algo más, ¿no? Si no seríamos una especie de robot que hemos sido creados, la historia nos ha marcado y ahora el funcionamiento ya está escrito. Pues no. Yo creo que tenemos esa posibilidad, ¿no?, de poder introducir cambios en nuestra vida, en nuestra respuesta. Pero creo que vamos a hacer un pequeño descanso, que los oyentes puedan reflexionar sobre este tema, si quieren luego participar en la segunda parte. No hay nada que cambiar, no hay nada que quitar. Esa emoción que llegó solo quiere respirar. No viene a hacerte daño, no es algo que evitar. Es parte de tu historia que te viene a hablar. Está bien sentir, aunque sea intenso, aunque tiemble el pecho, aunque duela por dentro. No tienes que correr, permitir. A veces lo aprendimos así, callar, esconder, fingir, pero ya no eres niña, hoy te puedes permitir quedarte contigo cuando algo se mueve ahí. No estás sola, amor, yo estoy aquí. Tú puedes quedarte, puedes sostener, está bien sentir y no hay nada que hacer. Están escuchando Psicología y Familia, estamos hablando sobre la afectividad. Y esta canción, Raquel nos puede contar algo. Pues hablando de la afectividad, dice que está bien sentir, ¿no? Que podemos permitirnos el tener esos sentimientos, esas emociones. ¿Cuántas veces no queremos controlar? ¿Cuántas veces no queremos entrar dentro de lo que está bien, de lo que pensamos que los demás esperan de nosotros? Y a veces pues se va mellando un poquito esa personalidad, se va mellando
nuestra afectividad también, nuestra forma de expresarnos. Y no pasa nada, está bien sentir incluso equivocadamente, ¿no? Eso, como decía... Yo creo que no se puede sentir equivocadamente, ¿eh? Sí, Sí. Mira, me acuerdo de una conversación con un sacerdote, pues de estos amores que a veces tiene la juventud, que son imposibles y demás, y este señor aconsejaba, dice, bueno, a ver, está bien porque significa que tienes corazón, que sientes, que duele. Otra cosa está que habrá un poco que irlo dirigiendo, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, tomar esas decisiones que pueden hacer que todo vaya en una buena dirección, porque si no al final es lo que decíamos, a veces se va uno un poco torciendo, se va despistando o pierde el norte. A veces tenemos una idea o una cosa tan urgente que hacer que lo importante lo dejamos por el camino. Es verdad que yo creo que el sentir no nos hace buenos ni malos. Lo que nos hace buenos o malos es qué hacemos con ese sentir. ¿Qué hacemos? Si son un sentir que me lleva a juzgar, que me lleva a posicionarme en contra, a crear rencor, está claro que ese sentir, que yo no soy dueño de lo que siento, pero sí soy dueño de lo que hago para que disminuya o para que se intensifique. Pero por el sentir no hacemos nada malo, sino sobre todo con la respuesta que damos a ese sentir, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no lees este pequeño cuento que también nos vuelva a situar? La madre le pregunta, ¿qué es lo que le gusta a tu novia de ti? Y el hijo responde, piensa que soy guapo, inteligente y simpático. Ah, y que bailo muy bien. ¿Y qué es lo que te gusta a ti de ella? Pues que piensa que soy guapo, inteligente, simpático y que bailo muy bien. Pues yo algunas veces cuando hablo a los novios, en algunos cursillos, pues les saco este tema. Que a veces no amamos a la persona, tantas veces no amamos a la persona, sino lo que la persona me proporciona, en tanto en cuanto me da. Pero es un amor bastante egocéntrico, egoísta, con poca esperanza de mucho futuro. Esa forma de lo que más le gustaba de su novia es lo que pensaba. ¿A dónde puede llegar una relación así, verdad? Y con esa clase de pensar, de sentir, de valorar, ¿no? Y a lo mejor no puede hacer otra cosa mientras tanto que no lo descubra, ¿no? Dices tú, ¿cuánto puede durar una relación en este sentido? Pues va a depender, Rafa, porque la misma realidad no todos la vivimos igual. Va a depender un poco de las creencias que tengamos, de los juicios, a veces incluso de la atención o la memoria, de la biografía de cada uno, de en qué momento estemos afectivamente, si simplemente por estar acompañados te voy a decir lo guapo que eres, lo inteligente que eres, por ese miedo a la soledad a veces. Pues depende también cómo vaya evolucionando esa persona, qué personalidad tenga, qué reacción emocional, qué temperamento. Pues puede aguantar eternamente o puede llegar un momento que diga, bueno, yo también necesito que me digan que soy guapa, que soy inteligente, ¿no? Simpática. ¿Habrá una verdad? ¿Habrá algo al que dirigirnos como un fin? Porque si todo es, pues, pasajero, todo es inestable, momentáneo, entonces, si hemos sido hechos con afectividad, una característica esencial, ¿no? Igual que tenemos sentimientos, tenemos emociones, será porque nos la necesitamos vivir con esta afectividad. ¿Y habrá una forma de vivirla de una forma adecuada y otra forma no tan adecuada? Este ejemplo que nos ponía si un niño ha sido criado en la inseguridad, en el abandono, sin crear un vínculo, un apego, pues quizá le va a marcar, ¿no?
en su vida. Si eso de la forma que le marque le trae consecuencias negativas, es decir, no le ayuda a establecer relaciones estables, no le ayuda a tomar decisiones en el trabajo, laborales, pues tiene un efecto, ¿no? Esa afectividad, como ha sido educado o condicionado, ¿no?, a percibir el mundo, pues traerá si es una afectividad adecuada, la que ha podido vivir, la que ha podido establecerse en él, pues le traerá consecuencias. No significa que no haya errores, ni mucho menos, ¿no? Pero habrá una consecuencia. Si no, pues no tenemos nada que hacer. Cada uno llega a ser como es y estamos condenados. Pues yo creo que no. Yo creo que tenemos siempre la posibilidad de podernos parar y plantearnos cómo estoy respondiendo ante mi vida, cómo percibo mi vida, cómo percibo la realidad de mi vida, tanto familiar, social, incluso personal, biológica. Somos seres biopsicosociales espirituales. Es decir, tenemos como 4 facetas importantes y ninguna de ellas se mantendría. No podemos vivir solos, por eso somos sociales. Vivimos desde que nacemos en una familia y el entorno se va ampliando. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente, una psique, ¿verdad?, que también está muy condicionada a cómo hemos ido creciendo, viviendo, madurando. Y somos espirituales por mucho que queramos. ¿Sí? Hay un espíritu en nosotros. Amamos o no amamos, odiamos o no odiamos. No se odia con el cuerpo solo, ¿verdad? Somos seres integrales, pero tenemos esas facetas tan esenciales en nuestra vida, ¿no?, que si no están integradas, pues estamos un poco perdidos. ¿Sí? Por eso cada uno percibe y se siente su afectividad como la siente. Pero si uno se para, verá qué consecuencias le está trayendo, para saber o para poder reflexionar si necesito hacer cambios. No podemos cambiar, no podemos resolver ningún problema si no reconocemos que hay un problema, ¿no? ¿Y cómo sabemos que hay un problema? Porque tiene unas consecuencias y negativas, tantas veces para el funcionamiento de mi vida. Pues algo habrá que cambiar. Y muchas veces no podemos cambiar la realidad. Si está en nuestra mano cambiar la realidad, pues la podremos cambiar. Pero si no es la realidad la que puedo cambiar, si a mí no me gusta que llueva, pero llueve, y cuando llueve yo me siento triste, ¿podré aprender a poder disfrutar también no estando triste porque llueva? Porque eso no lo puedo cambiar, la realidad de que llueva. Pero mi respuesta sí, está en mí el poderla cambiar. Pero está en mí si reconozco la consecuencia de esa respuesta que doy a esa realidad, de una forma a lo mejor estable, ¿no? Y eso tantas veces no nos lo planteamos. Queremos que cambie la realidad. Tenemos acceso a poder hacer cambios en nosotros, y no siempre. Cuanto menos podemos hacer, tenemos capacidad para poder hacer cambios externos, ¿no?, que no nos corresponden, a la otra persona. A ver, ¿cómo puedo cambiar yo a mi mujer? Bastante tengo yo el trabajo que hacer para que no me cambie ella a mí, en el sentido de poder tener una respuesta adecuada, ¿no? De acuerdo un poco a lo que basado en lo que yo creo, en lo que yo creo que es lo correcto, el bien. Por eso los cristianos tenemos, yo creo, bueno, los cristianos, los que estamos queriendo ser cristianos, ¿no?, porque yo creo que nos falta mucho. Lo digo por mí, perdona, lo digo por mí. Sí, creo que nunca tenemos razón mientras no amemos. Da igual lo que el otro haga. Yo algunas veces lo que sí he llegado a entender es que mientras da igual lo que suceda, pero si una característica esencial del ser cristiano es el amor, y el amor sobre todo, como Cristo nos ha amado siendo enemigos, pues estamos llamados a amar al enemigo. Tú dime de qué nos podemos defender en un matrimonio, por ejemplo. ¿De qué? Pues nunca tengo razón mientras no ame. Si amo, tengo toda la razón del mundo. Por eso yo creo que en este sentido nos da mucha información de cómo sería la forma de que nuestra vida fuera lograda, una vida lo más plena a la que podemos aspirar, ¿no?, que es amar. Si nuestra afectividad está tocada y no nos lo permite, pues tenemos que trabajar. No porque el otro cambie,
sino porque el otro, sin cambiar, yo le puedo amar. A mi jefe, siendo un capullo, pues poderle amar. A mi compañero, siendo poco como es, pues poderle amar. Sin esperar a que mi compañero cambie, que mi jefe sea mucho mejor, ni que me suba el sueldo, sino es como saber que Dios te ha dado una vida para administrar. Y mientras no la administres de la forma que creo que es la correcta, la que mayor bien me va a traer, que es amando, pues las consecuencias van a ser pues tantas veces como las que hemos ido experimentando, ¿no? en este pasado. Pero para que nos sea posible amar o centrarnos un poquito, ¿no?, en esa atención hacia esa persona o hacia esa cosa o hacia esa situación que nos afecta, estamos hablando del interno, pero también va a depender de cómo sea el estímulo, ¿no? Nos va a llamar más la atención algo que sea nuevo, algo que sea diferente, que no sea lo conocido, ¿no? Porque a veces la vida en casa pues puede ser monótona o conocida, o podemos pasar por un momento que nos parezca aburrida o que es el día de la marmota, y algo que sea diferente, de pronto, luego, como tú dices, habrá que ver qué hacemos con eso que nos provoca, pero de pronto algo que es diferente, como mínimo, nos va a causar pues una llamada de atención. Yo le digo a mi mujer, cada vez te conozco menos. Y llevamos 47 años. ¿Por qué será? Porque a veces creemos que está todo conocido. Y yo creo que no estamos, ni yo me conozco a mí mismo, por tanto no puedo conocer al otro, ¿no? Porque hay ciertas respuestas o ciertas situaciones que de pronto no nos las esperamos. Es decir, si este día, hoy estamos a día 7 de abril del 2026, ¿acaso hemos vivido algún día 7 de abril del 2026? Nunca. Y sin embargo, tenemos la tendencia a poderlo vivir como si fuera ayer, sin ver lo novedoso, sin vivir la espontaneidad de que hoy sigo viviendo. ¿Cuántos habrán muerto hoy? Pues yo hoy todavía no he muerto. Y sin embargo vivo como si fuera lo más normal, ¿verdad? Es decir, y no, nos perdemos mucho, ¿no?, de ese sorprenderse de este mundo. Yo venía al metro ahora y dije, madre mía, cuántas caras, ninguna cara igual, todas personas distintas, solamente externamente. Ahora, que si hablaras con ellas, serían como muchos mundos. Nada más que en un vagón de metro, ¿cuántos mundos hay? Cada persona es un mundo, con una historia, con un pasado, con un futuro y con un presente que es completamente distinto a ti, con unos rasgos completamente distintos, ni mejores ni peores, simplemente distintos. ¿Acaso eso no es una aventura al vivir? Y sin embargo lo vivimos a veces con aburrimiento. A mí me gustan mucho los cambios. Y aunque no cambie en casa, pues no tenemos mucho sitio donde cambiar, pero cambiamos los muebles. Vamos a ponernos aquí el sofá y allí vamos a... Simplemente por cambiar. Es decir, si la vida es cambio, si todo es un proceso, hay un dinamismo afectivo. En nuestra vida es un proceso, no son algo estático. Nuestra vida es todo un caminar. Y sin embargo, nuestra tendencia es aposentarnos, sentarnos, esperar, ¿no? Y eso será cuando muramos. Verás ahí como sí que paramos, ¿no? De una vez. Igual que uno no bebe 2 veces del mismo río, porque aunque sea la misma corriente, el agua ha pasado y ya no es la misma. Pues aunque parezca que todos los días es lo mismo y que nosotros somos lo mismo y que la otra persona es la misma y que nuestra familia es lo de siempre, no es lo mismo, no es el momento emocional de cada uno, el momento afectivo de cada uno es diferente, la conexión entre todos es diferente. Luego hay momentos en los que a lo mejor nos necesitamos más tener todo controlado, ¿no? Saber que el otro nos quiere o saber que nos va a responder en un momento de duda o quizá nos interesa saber si esa nueva emoción, ese nuevo sentimiento va a ser agradable o no va a ser. Entonces estamos un poco a la expectativa, parece que de pronto nos despierta. Y tiene que ver mucho también, Rafa, para que nos llame algo la atención, si tiene que ver un poquito con el autoconcepto, con las normas,
con el principio de cada uno, ¿no? Eso que tenemos aprendido, eso que forja un poco nuestra forma de ser, nuestros principios, nuestro yo más íntimo, pues también eso va a hacer que haya cosas que nos llamen más la atención que otras. Y algunas cosas nos pasarán desapercibidas completamente, porque no tenga que ver, porque no sea consciente siquiera, ¿no? Porque no me toque. Entonces, algo que nos afecta, porque sea agradable o desagradable, porque vaya contra nuestro concepto, vaya a favor. Es decir, pues de acuerdo a las características de la persona, pues habrá estímulos que tengan una fuerza o no, pasen desapercibidos. A mí estamos aquí, esa silla a mí no me afecta para nada, ¿verdad? Pero si no estuviera sentado y estuviera cansado, fácilmente sí que me afectara ese estímulo. Entonces, de acuerdo a mi situación real del presente o mi forma, mi educación, mi intelecto, pues me afectará o no me afectará. Pero creo que vamos a hacer otra pausa y si quieren intervenir a la vuelta, pueden llamar al teléfono 91 005 94 19, si quieren intervenir. Hacen rabiar al pensamiento y hacen pensar a la emoción, y se han guardado el gran secreto de hacerte bueno hasta el dolor. Ellos no mueren si uno muere y dejan siempre el alma en flor. Son los afectos, esto que yo siento por vos. Los afectos, uno es porque los otros lo han querido, porque ha sido confortado y entendido, esperado y despedido con amor. Los afectos, quiero hablarte el bello idioma de mi abrazo, este idioma simple, eterno, delicado, nuestro abrazo empapado en corazón. Son de pimpollo insobornable y en el silencio están mejor. Te hacen un nudo en la garganta, socios del llanto y del perdón. Qué bien se sienten en los gestos y son el júbilo de Dios. Son los afectos, esto que yo siento por vos. Los afectos, uno es porque los otros lo han querido, porque ha sido confortado y entendido, esperado y despedido. Buenas tardes, están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia, que estamos hablando sobre la afectividad. Y antes decíamos que es algo dinámico, es decir, es un proceso. Tiene un comienzo, tiene un final. Si tiene un comienzo y tiene un final, algo lo produce, ¿verdad? Que puede ser el estímulo, y tiende hacia algo, ¿no? Si es un estímulo placentero, pues ¿a qué tiende? Hacia la búsqueda de ese placer que nos ofrece ese estímulo. Si es displacentero, pues a la huida de él, ¿no? Es decir, en el fondo, ese fin que nos propone ese estímulo,
nos marca, ¿no? Nos ilumina y ordena hacia dónde vamos. Lo que pasa es que nos afecta diferente a cada uno. Yo me refiero al que le afecte. Si a uno le afecta diferente, pues o a otro ni siquiera le afecta, no le mueve ese estímulo. Pero le moverá a otros, pero da igual, si no es ya un estímulo concreto. Es decir, que al ser un proceso, es algo dinámico, la afectividad, lleva un fin. Y ordena también nuestras conductas y modifica, y es decir, interviene, influye en cómo nos dirigimos a ese, crea un movimiento. Por eso, si somos conscientes, ¿cuánto libertad nos quitan los afectos? ¿Cuántas cosas hacemos simplemente por el afecto? Por mantener la cercanía con una persona. Y no hacemos lo que queremos, lo que consideramos que es lo correcto, sino condicionados por el afecto. Decimos sí cuando queremos decir no. O decimos no cuando quisiéramos decir sí. ¿Cómo nos manejan tantas veces los afectos? Al punto de no hacer lo que vemos como correcto, como bueno, lo que quisiéramos hacer si fuéramos libres. ¿Es verdad que tenemos que tener en cuenta a los demás? Lógicamente que sí. Pero habrá unos límites, ¿no? También tenemos afecto, Rafa, a la imagen que damos, ¿no? Entonces, muchas veces, pues es verdad que por conseguir un afecto, por mantenerlo, pues cambiamos un poco de opinión. O simplemente no mostramos la nuestra, ¿no? Sino dejamos que, por no callar, piensen que pensamos lo mismo, que hacemos lo mismo, ¿no? Y seguimos siendo amigos o seguimos teniendo esta relación de interés mutuo en este momento. Porque si dijéramos lo que pienso, lo que creo, lo que opino sobre algo, perderíamos a lo mejor la amistad. O quedaría tocada, por lo menos. O se rompería la imagen que tienen de mí. No, romper esa imagen. Yo pensaba que tú eras, y resulta que eres de otra forma. Ya no merece la pena estar siendo amiga tuya. Claro. Es decir, tantas veces buscamos en el otro el reconocimiento. Yo me siento mejor o peor de acuerdo a lo que yo creo que los demás piensan de mí. Y eso es como... Son formas de perder la libertad de una forma sutil, sin darnos cuenta, siquiera sin plantearnos. El otro día me decía una persona, dice, quería decir esto a una compañera, pero no sé cómo decirlo, porque yo quiero mantener la amistad, y sin embargo, al decir simplemente a relatar los hechos de lo que he visto que que tiene importancia, no sé cómo decirlo. Porque de acuerdo a cómo lo digas, yo le decía, pues podemos relatar el hecho que no me ha parecido o que me preocupa. Y fácilmente no pasará nada mientras lo relatemos sin que en nuestro relato vaya implícito un juicio sobre la persona. Si no va implícito un juicio, una valoración, fácilmente no pasa nada. No va a haber molestias, pero sí con ese temor, ¿no?, de que se rompa las amistades, ese reconocimiento, porque ya no es lo que yo esperaba. Dice un refrán, éramos tan amigos hasta que repartimos la herencia, y no solamente se refiere a lo material, ¿no?, sino hasta que hubo un punto de discusión, ¿no?, de confrontación, de interés, que cada uno ya, y eso es lo que tantas veces rompe las amistades. Pero había que plantearse, una amistad es tan poco firme que se pueda romper porque pueda decir algo que no gusta al otro. Pues a lo mejor puedo pensar que quizás no era una amistad tan fuerte. Amistad viene de amor. Tampoco habría a lo mejor una amistad demasiado fuerte, ¿no? Por eso la afectividad tantas veces es que somos nosotros. Siempre se trata la afectividad y sexualidad juntas. Porque tú, que eres una mujer, ¿sabes cómo te relacionas? Pues con sentimientos de mujer, con sensibilidad de mujer. Y yo, pues no, yo como hombre. ¿Tu afectividad estará marcada por lo que tú eres?
Pues claro que sí, como la mía. Es decir, nuestros pensamientos están muy sujetos a lo que yo soy. Y después a lo que yo pienso y a lo que yo creo. Y si mi forma de ir por el mundo es buscando el afecto de los demás, el reconocimiento de los demás, pues no soy una persona libre. Hago, pienso y digo y respondo y me conduzco como con la premisa de que el otro me apruebe. Y quizá bastante tengo yo con aprobar lo que yo hago. Ya tengo yo un problema con estar de acuerdo en que lo que yo creo que es lo correcto, actuar en conciencia, para ahora pensar en actuar bajo la conciencia de otro o el pensamiento de otro. Pues, viviríamos como acogotados, ¿no? Sin capacidad de movimiento, esperando a que el otro... Y me aplaudirá una vez que tome esa decisión, y una decisión padecida no me aplaudirá. Más vale confundirse con su propio criterio que con el criterio del otro, creo yo. ¿Cuántas veces este desear que el otro me apruebe tiene que ver con una baja autoestima, ¿no? Cuando no hemos ido cuidando los afectos, cuando hemos ido construyendo un poco nuestra historia, aceptando lo que nos venía a veces impuesto y a veces simplemente lo que había en el momento, ¿no? Cuando no tengo una decisión propia, cojo la de los demás, o una opinión propia, cojo la que está más cerca o la que está más alto. Y a veces eso lleva también a un sufrimiento interno, porque llevamos puesto un disfraz de cara a relacionarnos con otras personas, y a veces eso también trae problemas psicológicos cuando la persona se da cuenta de que se ha metido tanto en el papel que los afectos que ha conseguido, amigos, familia, compañeros, a quien quieren es a ese personaje que ha montado, ¿no? A esa persona que se ve tan bonita en las redes sociales, con cosas tan chulas, a la que solo le pasan cosas buenas. Y cuántas veces vemos en consulta, Rafa, grandes trastornos depresivos a cuenta de que hay una disociación, hay una ruptura entre el pajarito que todos llevamos dentro, ¿no? Ese corazón deseando ser amado, y el gigante que hemos montado, que hemos representado y que al final nos ha comido en muchas ocasiones. Hay ciertas profesiones que invaden, se confunden con la persona. Y es decir, que el papel, me pierdo en el papel, dejo de ser yo y ahora actúo bajo un papel, sin ser consciente, ¿eh? Hay muchas profesiones que imprimen mucho carácter, y a veces en ese carácter que mi profesión me marca, ya hablo desde la profesión, no desde mí mismo, ¿no? Es decir, es como si yo me acuerdo en una ocasión, en este caso era un director de un banco importante, ¿no? Con un puesto importante, y jolín, yo después de hablar con él, tenía la impresión de que se llamaba José Luis. No sé si hablé con José Luis, sino hablé con un director de banco, con todos los esquemas, con todos los razonamientos. No estaba la persona, sino estaba muy embebida, ¿no? por el rol, ¿no? de la profesión. Pero eso pasa en muchas profesiones, ¿no? ¿Hasta qué punto hablo con una persona o hablo con el papel que esa persona ejerce, ¿no? En determinados sitios? Y eso, pues quizá, si uno no es consciente, si habla desde lo que tengo que decir en base a la profesión que tengo, mi opinión puede ser distinta, pero al final no amoldaré mi opinión a lo que me exige el papel, ¿no? Eso a veces pasa también en algunas familias, también dependiendo un poquito, que se manejan a veces como grandes empresas, ¿no? No solamente grandes fortunas, aunque quizás sea más fácil de ver en esas situaciones, pero familias que se manejan efectivamente como empresas y que cada miembro tiene incluso su papel, ¿no? Y a veces es también pues esa forma de
de representarnos, ¿no? Y de ir amoldando nuestra afectividad, insisto, que luego puede llevar a trastornos de personalidad, entre otros, pues con esa ruptura, con ese choque que hay entre quien somos en realidad, nos hayamos permitido o no serlo, y lo que el mundo espera de nosotros. Por eso yo creo que un ingrediente importantísimo, ya tenemos que acabar, es vivir conscientemente, tener la capacidad de reflexión, de introspección, mirarse, es decir, no dar por hecho todo, sino uno preguntarse por cómo estoy viviendo de acuerdo a lo que creo, lo que pienso, lo que siento, a mis principios, a mis valores. Mis valores son los que realmente, si me paro a pensar, son fundamento para mi vida, para cómo elijo, cómo hago. Es decir, no vivir como autómatas con los ojos cerrados, sino vivir despiertos. Y creo que ya es el momento de acabar. Pues que tengan ustedes una buena tarde y que acuérdense que estamos en Pascua. Cristo ha resucitado. Simplemente recordar a los oyentes que si se han quedado con ganas de más, si tienen algún tema que tenga que ver con psicología y familia, o quieren hablarle a alguien de alguno de los temas que hemos tratado en el programa, Radio María tiene su sección de podcast donde hay otros programas que también se pueden consultar y volver a escuchar. Y como decía Rafa, feliz Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado. Psicología y Familia, con Rafael Pérez y Raquel Talaván.